Hola, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo está Natalia? ¿Cómo están todos? Buenas tardes, profe. Hola, Lautaro. Buenas tardes, profe. Creo que fue Lautaro el que me saludó, ¿no? Bien. Bueno, ahí están entrando los compañeros. Ya les puse en plataforma la forma en que vamos a trabajar la semana que viene. ¿Lo leyeron? Por si tienen alguna pregunta para hacer. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta para hacer respecto a los trabajos prácticos de la semana que viene? ¿Sí o no? Sí, profe, ¿cómo será la modalidad de la presentación? Bueno, Armamos, la idea es que formen grupos de 4, como máximo 5 alumnos, y elijan un caso clínico de los temas que les propongo en la plataforma. Puse en anuncios y avisos, que son temas de los que vamos a dar en el teórico de hoy, diarreas agudas o crónicas, o temas de dolor abdominal, dentro de la amplia gama que vamos a ver en dolor abdominal. ¿Está? Elijan un tema, hacen un pequeño casito clínico, lo buscan, y en ese caso clínico, ¿cuál es el enfoque que quiero que le den, por lo menos este año? Es qué interrogatorio, anamnesis deberían realizar adecuadamente para ese paciente, no olvidándose que si hacen de dolor abdominal, cada vez que hablamos de dolor, tenemos que aplicar el Alicia al máximo, completo, otras cosas más. Entonces, interrogatorio adecuado al caso, y las maniobras de la semiotecnia que hemos aprendido hasta ahora, hasta palpación, todo lo que hemos aprendido de la semiotecnia, desde inspección, percusión, auscultación, decir, bueno, estas maniobras son las que yo voy a hacer en este paciente de acuerdo al caso clínico, en búsqueda de algo específico que me confirme lo que estoy escuchando de este paciente o lo que estoy leyendo de este caso clínico. ¿Está? Entonces lo que vamos a jugar un poco a razonar y articular los teóricos con la parte práctica de la semiología abdominal. ¿Está? ¿Me expliqué, Natalia, ahora? Así que grupos de 4, máximo 5. Y ojo, no es que uno lo hace y uno habla. Todos van a hablar. Una partecita de cada cosa lo va a decir cada uno del grupo. Guarda con eso. No quiero un vocero que sea el que trabaje, el que hable, y los demás, no. Por lo tanto, hoy, o a más tardar mañana a la mañana, va a estar subido el PowerPoint de diarreas agudas y crónicas, el PowerPoint de dolor abdominal, y el PowerPoint de semiología abdominal completo, para que ustedes lo lean y busquen su caso clínico en el grupo y lo apliquen. ¿Está? Bien. Me pareció mejor eso que decir, bueno, en abdomen agudo, los dolores típicos de la práctica clínica habitual vienen en este cuadrito. A ver, el dolor de la apendicitis, todas las características. Dolor de la colecistitis. Me pareció mejor que llenar un cuadrito, hacer ya este juego de razonamiento, qué es lo que van a hacer en la práctica médica de ustedes a futuro. ¿Está? Bien. Vamos entonces a dar la clase de hoy, teórica, que faltó de diarreas agudas y crónicas. Bien. Vamos a conectar, a compartir la pantalla. Bien. Quiero saber si lo ven. ¿Lo están viendo? No, profe, Todavía no. no, profe. Ahí sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno. En principio, cuando hablamos de diarrea como concepto de diarrea, cuando un paciente empieza a emitir materia fecal o heces que son de una consistencia blanda o semiblanda o líquida y que también
tiene un aumento de la frecuencia de las deposiciones. Entonces, este concepto habla de cambio de consistencia de la materia fecal y habla de aumento de frecuencia de las deposiciones. ¿Cuál es la diferencia conceptual de hablar de diarrea aguda o crónica? Es una diferencia de tiempo de evolución. Diarreas agudas son aquellas que van hasta las 2 semanas de duración. Diarreas crónicas las llamo cuando tiene más de 4 semanas de evolución. Y entonces queda un bache ahí, entre las 2 y las 4 semanas. ¿Cómo la llamaremos? Diarrea persistente. ¿Está? Bien. Lógicamente, y esto lo vamos a ver también ahora después, dentro del interrogatorio, un paciente que me relata que está con diarrea, tengo que preguntarle cómo cómo es la materia fecal, cuántas veces ha tenido deposiciones, aparte de la consistencia, si además en la materia fecal ha notado algo raro, sangre, moco, pus, en el caso de la diarrea crónica, si son diarreas pastosas o con gotas de grasa, si ha tenido alguna manifestación acompañante, dolor abdominal, fiebre, vómitos, ¿está? En el caso de la diarrea crónica, la pérdida de peso, ¿está? Y lógicamente vamos a hacer un examen físico donde en el caso de diarrea aguda nos vamos a centralizar más que nada en la diarrea aguda, en la evaluación de la hidratación del paciente, del estado de hidratación, si tiene algún signo de deshidratación o síntomas, y su estado hemodinámico, fundamentalmente. ¿Está? Entonces vamos a ver las causas de diarrea aguda. Las causas de diarrea aguda son varias. Puede darse diarrea aguda en el contexto de una toxinfección alimentaria, en las disenterías. El paciente con HIV puede tener diarreas agudas o crónicas. Pueden haber diarreas agudas secundarias a fármacos. Y acá hacer hincapié en qué fármacos toma el paciente y especialmente los antibióticos. Hay fármacos. Los antibióticos, la antibioticoterapia prolongada está asociada a una forma de diarrea aguda que es producida por un germen específico que es el Clostridium difficile. ¿Está? Le vamos a preguntar al paciente si ha venido un viaje recientemente, antes de comenzar la diarrea aguda. Entonces hablamos de diarrea del viajero. ¿Tá? Las diarreas virales, ya sea por rotavirus, adenovirus, enterovirus, mucho más frecuente las diarreas virales en los niños pequeños. Pero también hay diarreas agudas en el contexto del cólera, por parásitos, ¿bien? Y fíjense la cantidad de fármacos que pueden producir diarrea. No olvidando la antibiótico-terapia prolongada y este germen específico de los pacientes que tienen una antibiótico-terapia prolongada, que es el Clostridium difficile. Con respecto a los pacientes que tienen más riesgo, las poblaciones de más riesgo de diarrea aguda, ¿cuáles son? Lógicamente, los grupos etarios de los extremos de la vida. Los niños y los pacientes de mayor edad. También son pacientes de poblaciones de mayor riesgo, los pacientes desnutridos, se entiende, los pacientes que tienen algún estado de inmunosupresión. Bien, entonces, poblaciones en riesgo recordar. Bien, respecto a la diarrea infecciosa, recordar que prácticamente el 90% de las diarreas agudas, como concepto general, el 90% de las diarreas agudas son infecciosas. ¿Está? Solo el 10% corresponden a otras causas. Que en las diarreas agudas infecciosas, el diagnóstico etiológico solo se logra en el 25% de los casos. Que dentro de las diarreas agudas infecciosas,
un 58% son bacterianas, por salmonella, por shigella, por campylobacter, ejemplo, un 23% parasitarias y un 18% por virus. Pero recordar que en la población pediátrica, fundamentalmente las diarreas son virales. ¿Está? Entonces, pónganle que les consulta una maestra jardinera que tiene un jardín de infantes y que les consulta por una diarrea aguda. Le deberán preguntar si había algún niño con diarrea en el momento que ella viene antes de que viniera a la consulta, porque lo más probable es que en ese contexto esa paciente, maestra de jardín de infantes, se haya contagiado y sea una diarrea de origen viral. ¿Está? Así que son contextos en que hay que ubicar la diarrea aguda porque los gérmenes varían. Con respecto a las diarreas virales, entonces recordamos, la principal causa de diarrea en el mundo, el rotavirus, especialmente en qué grupo etario, aproximadamente, acá dice entre 6 y 24 meses, yo me extendería un poquito, entre 6 meses a 4 años aproximadamente, los rotavirus, pero también los astrovirus, los adenovirus y los enterovirus. Los astrovirus son los segundos en frecuencia dentro de los agentes productores en lactantes de diarrea. ¿Está? Entonces, recuerden los virus, especialmente en niños más pequeños. Entonces, vamos a los mecanismos de producción. Las diarreas infecciosas pueden tener varios mecanismos de producción. Uno es que los gérmenes actúan a través de toxinas. Entonces producen diarrea secretoria o acuosa. Las diarreas secretorias tienen algunas características, como cuáles. Actúan especialmente en el intestino delgado. Son diarreas abundantes y acuosas. Tienen poco dolor abdominal, generalmente no cursan con fiebre, pero sí pueden cursar con signos y síntomas de deshidratación porque son muy abundantes. ¿Qué gérmenes pueden producir diarreas agudas por este mecanismo toxigénico? Bacterias como el Vibrio cholera, la Escherichia coli enteropatógena, el Staphylococcus aureus, el Clostridium perfringens. Virus, rotavirus y virus Nolwar. Protozoo, Cryptosporidium, especialmente en inmunodeprimidos, Yarda lambda y Leptospora belli también principalmente en inmunodeprimidos. Otro mecanismo de producción de diarreas agudas es el mecanismo invasivo, que da origen a las diarreas inflamatorias. Al contrario de las diarreas secretorias, las diarreas inflamatorias afectan fundamentalmente al colon, produciendo lo que se llama síndrome de tipo disenteriforme. ¿Cómo son estas disposiciones? Frecuentes y escasas. Característicamente, las heces tienen moco, pus, sangre, y si uno hace el examen en fresco ve abundantes leucocitos. Son pacientes que tienen fiebre, que tienen dolor abdominal, de tipo cólico, que pueden tener tenismo rectal. ¿Cuáles son los gérmenes más frecuentes que actúan y producen diarrea inflamatoria? Salmonella, Shigella, Escherichia coli, enteroinvasiva, Yersinia enterocolítica, Campylobacter, entamoeba histolítica. ¿Está? Déjenme mirar, porque quería ver algo primero. Igual después sigue lo del paciente con disentería, me parece que mezclé un poquito. Pero vamos a seguir ahora desarrollando un poquito las diarreas agudas, especialmente la diarrea disentérica y las diarreas de las toxinfecciones alimentarias. Tener en cuenta las complicaciones principales de la diarrea aguda. Primero, la deshidratación. Eso
fundamental que depende del momento de la consulta del paciente, que las diarreas sean, de la frecuencia de las deposiciones, de si las diarreas son muy abundantes, el paciente puede llegar incluso en estado de shock hipovolémico. Las diarreas pueden producir también como complicación sepsis. Recuerden que 90% son de origen infeccioso, las diarreas agudas. Pueden tener acidosis metabólica estos pacientes y aún hipopotasemia. Bien. Otra cosa que tenemos que tener muy en claro es cuando tenemos que internar un paciente con una diarrea aguda. Lógicamente que vamos a internar un paciente que esté muy deshidratado, y ni les digo en estado en shock, hipovolémico, por supuesto, o con hipovolemia severa. Todo paciente que tenga indicios de sepsis deberá ser internado lógicamente. Pacientes inmunodeprimidos con diarrea aguda conviene siempre internarlos para su tratamiento y seguimiento, y pacientes, aquellos que no pueden ser hidratados, que es un punto crítico en la diarrea aguda, la rehidratación del paciente. Pero si el paciente no tolera la vía oral, porque tiene náuseas, porque tiene vómitos, porque tiene dolor abdominal, entonces ese paciente debe ser internado para que la rehidratación la podamos hacer por vía parenteral. ¿Está? Bien. Con respecto a las diarreas inflamatorias y al síndrome disentérico, recuerden, afecta fundamentalmente el colon. Entonces, el síndrome disentariforme consiste en deposiciones que son frecuentes, pero no son abundantes, son escasas, pero que tienen la característica de tener moco, pus, sangre, y si yo hago un examen fresco voy a ver muchos leucocitos, que tienen fiebre, dolor abdominal cólico, tenesmo rectal, como ya lo hemos mencionado. ¿Está? Entonces todo esto ya lo dijimos, y estos son los gérmenes que actúan fundamentalmente en producir diarrea aguda de tipo disentérico, especialmente Salmonella typhi, Shigella, Campylobacter jejuni, Yersinia enterocolítica, Vibrio parahemolítico, Escherichia coli enteroinvasiva, Escherichia coli enterohemorrágica. Bien, entonces en estas diarreas es muy importante lo que nos relata el paciente. ¿Tiene fiebre? ¿Tiene dolor abdominal? Ojo, ¿tiene diarreas con moco, pus y sangre? Pensar en mecanismo inflamatorio y en la posibilidad de una disentería. La otra es aquel paciente que relata haber salido a comer afuera de su casa, en un lugar donde frecuentemente no va, no lo conoce bien, o que ha participado en una fiesta, donde varias personas que fueron a ese evento social, luego del evento, unas horas después, empezaron con diarrea aguda y aún vómito. Sospechar la toxi-infección alimentaria. ¿Está? Entonces acá, fundamentalmente, estas de tipo de diarrea aguda por toxi-infección alimentaria puede verse a los gérmenes en sí, ¿está? Que contaminan los alimentos, o también las toxinas fabricadas por estos gérmenes. Y ahí intervienen las salmonelas, los estafilococos productores de toxinas, el botulismo, el Bacillus cereus, recuerden en las toxinfecciones alimentarias. Y estos que son más raros, ¿no es cierto? Ingesta de hongos venenosos o triquinosis. Bien, entonces son pacientes que después de pasadas 6 horas de esa ingesta, entre 6 y 8 horas, que han estado en un evento, que han salido a comer afuera, empiezan a tener, han comido el mismo alimento, empiezan a tener náuseas y vómitos. ¿Está? Muy poco porcentaje tienen fiebre. Y saber que estos cuadros de toxinfección alimentaria en general son autolimitados y tienden a desaparecer
12 a 24 horas, por supuesto, con un ayuno bastante restrictivo y con mucha hidratación del paciente. ¿Bien? Entonces, recordar esto. Bien, y algunos, esto le puse para que cuando lo lean, recuerden especialmente algunos alimentos que pueden ser contaminados por gérmenes. Y esto, precaución en verano especialmente, cuando salimos a comer a algún lugarcito, alguna hamburguesa, ojo con las hamburguesas. ¿A ustedes les gustan las hamburguesas? Sí, ¿no? En general nos gustan a todos, pero recordar que los gérmenes, con su viveza propia de los gérmenes, ni hablar del COVID, que se está haciendo bastante el vivo con nosotros, y mal vivo, ¿no? Mal, nos está tratando mal este vivo. El tema es, cuando uno cocina la carne en bloque, en un trozo homogéneo, digamos, en general la carne tiende a cocinarse toda, entera, ¿no? Pero el tema es cuando la carne está molida, como es la carne de las hamburguesas, si uno no cocina bien el centro, ahí es donde se meten las bacterias. Por eso, cuando coman hamburguesas, sean preparadas en casa o afuera, fíjense que esté bien cocida toda la hamburguesa. Guarda, porque ahí se meten los gérmenes. ¿Ah? Por supuesto, el estado de conservación, sobre todo en verano, aquellos locales que, bueno, cortaron la luz 6 horas y uno va a comer un sándwich y tiene mayonesa, ojo con eso, presten atención, no saben si ha estado conservado, fíjense si tienen un grupo electrógeno para conservar los alimentos, si tienen cortes de luz, lo cual acá en Santo Tomé no es infrecuente, los cortes de luz en verano, no sé, ya saben los que viven en Santo Tomé, transitoria o permanentemente, como en mi caso, como hoy que me han cortado la luz 1 hora, por cierto. Entonces, estar pendientes de esas cosas cuando consumimos los alimentos, para no tener complicaciones. Respecto al diagnóstico de las diarreas agudas, la mayoría de los episodios son leves, esto hay que tener en cuenta, y ceden espontáneamente. Pero hay casos en que lógicamente debemos internar, ya los dijimos, o hay casos en que a lo mejor debemos comenzar a tratar a los pacientes con antibióticos, aunque sea empírico, sin tener primero los resultados empíricos, quiere decir, no tengo un cultivo que me diga está este germen, o que me diga está sensible a este antibiótico. Entonces, pensaremos en un tratamiento antibiótico en aquel paciente que lógicamente tenga fiebre, una fiebre persistente más de 48 horas, que tenga diarrea con sangre, que sea un brote de diarrea aguda en una comunidad, pacientes inmunodeprimidos, ancianos mayores de 70 años. ¿Está? Recuerden que solo el 25% el cultivo nos apoya muchas veces. ¿Bien? Entonces, nuestra orientación diagnóstica va a venir de la anamnesis, lógicamente, siempre. Y acá viene el interrogatorio de lo que vimos nosotros. Lógicamente, un paciente con diarrea aguda, aparte de preguntarle cuántas deposiciones tuvo, en cuánto tiempo, cómo es la consistencia de la materia fecal, si tiene sangre, moco y pus, si tiene fiebre, dolor abdominal, le vamos a preguntar si ha venido de viaje recientemente, ¿está? O si ha ido a una fiesta donde estuvieron varias personas y esas varias personas en ese evento, todas tuvieron a las 6, 8 horas, empezaron con diarrea, o diarrea, náuseas y vómitos. Entonces, bueno, será una toxicoinfección alimentaria. Entonces, no dejemos de preguntar esto que nos va a orientar hacia qué tipo de gérmenes pueden estar actuando. Bien, con respecto a, bueno, lugar de residencia, acá está, contactos con sintomatología general, alimentos ingeridos, no olvidar de los fármacos que pueden producir diarrea,
síntomas acompañantes, siempre todo lo que les voy diciendo, y el examen físico centralizado en la diarrea aguda, en la detección de los signos de deshidratación. ¿Cómo está hidratado mi paciente? Porque eso nos va a dar la idea de cómo vamos a establecer la rehidratación, si podemos hacerla de forma oral, de forma intravenosa. Si es intravenosa, lo vamos a tener que internar, ¿está? Entonces podemos decir que hay pacientes con diarrea aguda sin deshidratación y otros que tienen deshidratación que podrá ser leve, moderada o severa, depende del volumen del líquido perdido, como ven en este cuadro. ¿Está? Y como ya vimos antes, cuando vimos anteriormente impresión general, estado de hidratación, lógicamente todos aquellos datos, tanto de los síntomas del paciente, como de los signos vitales, como del examen físico, que nos van a indicar si la deshidratación es leve, moderada o grave. Siempre teniendo presente evaluar los signos vitales, pulso, presión arterial, evaluar como orina, si está con disminución del volumen de orina, con oliguria o no. Evaluar en los niños especialmente, en los chicos más chicos, en los lactantes, las fontanelas, si el niño tiene lágrimas o no, eso tiene que ver con la deshidratación. Hemos aprendido nosotros a hacer el signo del pliegue, hemos aprendido a hacer la maniobra de evaluación de la tensión endocular, que puede estar disminuida si hay deshidratación, ya lo hemos aprendido. Por supuesto, la conciencia, el estado de conciencia, a medida que avanza la deshidratación puede deteriorarse, ¿tá? Entonces todo esto hay que tener en cuenta en las diarreas agudas. Bien, y luego sí podremos, en determinados casos, pedir un examen en fresco de la materia fecal, o podemos pedir hasta un coprocultivo, o eventualmente, en algunos casos, hacer una rectosigmoidoscopía. ¿Está? Entonces, fundamentalmente, acá hay un algoritmo orientativo, de acuerdo a este interrogatorio, podemos más o menos guiarnos hacia qué germen ha producido esta diarrea aguda. ¿Bien hasta ahí? Bueno, vamos entonces a hablar de diarrea crónica. Dijimos que hablar de diarrea crónica establece un tiempo de evolución mayor a 4 semanas, ¿está? Y básicamente uno puede decir que la diarrea crónica podemos separarla de alguna manera en dos grandes grupos. Las diarreas crónicas debidas a síndrome de mala absorción y aquellas diarreas crónicas, por supuesto, no causadas por síndrome de mala absorción intestinal. ¿Está? Lógicamente, a la diarrea crónica le vale lo mismo que las diarreas agudas y crónicas. Hay una clasificación en secretoria, osmótica, esteatorreica, inflamatoria, por trastornos de la motilidad intestinal o lo que se llama diarrea ficticia. En la diarrea crónica secretoria ocurre una alteración en el transporte a nivel del intestino de líquidos y electrolitos. En la diarrea crónica secretoria las heces son muy voluminosas, indoloras. Característicamente las diarreas secretorias persisten a pesar de que el paciente haga ayuno. ¿Está? Y dentro de las diarreas secretorias tenemos que pensar en medicamentos, en enfermedad de la mucosa intestinal, en tumores hormonales como el carcinoide, el lipoma, el carcinoma medular de tiroides, el adenoma bilioso a nivel del colon, por ejemplo. ¿Está? Acá hay otras causas, algunas ya dije, de la diarrea secretoria, ¿no? El Zollinger-Ellison, que es un síndrome que coexiste con hipergastrinemia, los lipomas. Acá está el carcinoide, ¿no? Y el carcinoma medular de tiroides. Las diarreas osmóticas resultan
generalmente de la falta de absorción, o sea, o de la ingestión de solutos osmóticamente no absorbibles. Y la característica, una de las características principales es que las diarreas osmóticas desaparecen, al contrario de las secretorias, con el ayuno. Lógicamente desaparecen al dejar de tomar estos solutos que son no absorbibles, ¿está? Por ejemplo, laxantes osmóticos. También la diarrea osmótica puede darse en el caso de la deficiencia de lactasa. La diarrea que cursa junto o que es parte del síndrome de mala absorción es una diarrea y una materia fecal con características particulares, porque es esteatorreica. ¿Qué quiere decir esteatorrea? Que el paciente dice que tiene una diarrea de más de 4 semanas de evolución crónica, que puede haber perdido peso, que tiene flatulencia, que tiene dolor abdominal difuso, que tiene heces o materia fecal pastosa, que a veces le ve o grasosa o a veces ve gotas de grasa en la materia fecal, y esto quiere decir que tiene esteatorrea. Ya vamos a ver un poquito las causas de síndrome de mala absorción. De eso lo vamos a dejar para después. Las diarreas inflamatorias, ¿no? Son pacientes que lógicamente pueden tener diarrea con dolor, con fiebre, con una diarrea que tiene sangre y moco, por supuesto, pero cuando tengan presente una diarrea inflamatoria, no dejar de pensar en la posibilidad de un cáncer de colon, en la posibilidad de una colitis ulcerosa, entre otras causas, ¿está? Ahí tenemos colitis ulcerosa, hay algunas causas que son más raras, la colitis isquémica, y no dejar de pensar en el cáncer de colon. Bien, hay diarreas crónicas producidas por trastornos en la motilidad intestinal. Pacientes que tienen un tránsito acelerado, un hiperperistaltismo. Los pacientes que tienen hipertiroidismo pueden cursar con diarrea crónica. De hecho, los pacientes que tienen colon irritable o síndrome de intestino irritable tienen la alternancia de periodos, pasan por periodos de constipación y periodos de diarrea. ¿Está? Y la diabetes, los pacientes diabéticos por su trastorno autonómico, por el trastorno autonómico propio de los diabéticos, pueden tener una diarrea crónica por trastorno o por alteración de la motilidad intestinal. Y en las diarreas ficticias, fundamentalmente, se llama ficticia porque se da en diarreas generalmente en pacientes psiquiátricos o, por ejemplo, en casos como la bulimia. Sí, señorita Gabriela, dígame. Gabriel. Eh, Perdón, señor Gabriel. Cualquier tipo de diabetes, Cualquier tipo de diabetes. ¿Está tipo bien, 1 o Gabriel? tipo 2, cualquiera de las dos. Cualquiera de los dos. Bien, muchas gracias. Bien, no se ría, Lautaro, me puedo equivocar. Yo vi Gabriel y no vi cómo seguía y no me acordé. No sea bandido, Lautaro, ¿eh? Bien, bueno, y después hay infecciones crónicas como causa de diarrea. Recordar que el paciente con SIDA o HIV puede tener diarrea aguda como crónica. Acá intervienen muchos de las diarreas crónicas que no son por mala absorción, gérmenes como los parásitos, por ejemplo, o como algunas dicobacterias, que son más raras. Siempre en todo paciente con cualquier manifestación, vamos a empezar con la anamnesis completa, como debemos hacer siempre, y el examen físico. Lógicamente, en estos pacientes no vamos a ir directamente a está deshidratado. Es raro en una diarrea crónica ir a ver si está deshidratado con una diarrea aguda. La idea es acá otra cosa. En realidad, ante la diarrea crónica, nosotros vamos a ir a pensar, ¿es una diarrea funcional? ¿Es una diarrea orgánica? Porque es distinto, por supuesto, el enfoque y el estudio que vamos a hacer
si el paciente tiene una diarrea orgánica. ¿Y en qué paciente? Diarrea orgánica quiere decir, hay una alteración estructural, orgánica del intestino, que debemos estudiar con mayor profundidad. ¿En qué pacientes vamos a ir fundamentalmente a pensar que esta diarrea crónica es orgánica? Y pacientes que tienen más pérdida de peso, pacientes que tienen mayor edad, mayor de 60, 70 años, ¿está? Pacientes que tienen heces muy voluminosas durante mucho tiempo. Entonces, ojo con esto, los criterios que nos indican si el paciente puede tener una diarrea orgánica, porque es un paciente que lógicamente vamos a tener que estudiar más en profundidad. Profe, ¿Correcto? Sí. el tiempo, como si es de 2 semanas o 3, se empieza a contar cuando la persona ingresa al consultorio o la persona ya viene hablando. Porque muchas personas no tienen certeza cuánto tiempo están con diarrea o no saben qué es la diarrea. Bueno, a lo mejor no te van a decir que están con diarrea, pero sí vos le podés preguntar, bueno, a ver, ¿la materia fecal ha cambiado en último tiempo? Entonces él ahí te puede empezar a decir, mire, la verdad que yo empecé a presentar más frecuencia. Yo antes normalmente iba una vez por día o cada día por medio. Y ahora hace 3 meses que noté que voy 4 o 5 veces por día, que en general antes eran más consistentes, más formalistas, ¿vio, doctora? Pero ahora es como la mayoría de las veces son blandas, a veces líquidas. Entonces ahí vos ya estás teniendo una idea de que estás frente a una diarrea crónica, ¿no? Y justamente uno de los criterios también de organicidad o de que es una diarrea orgánica es justamente las diarreas, cuanto más persistencia, de más de 3 meses, pintan más hacia orientar a una diarrea orgánica, de que hay un proceso estructural, ¿no? Orgánico del intestino. Y hablando de Profe, síndrome, sí. eh, respecto a la diarrea por diabetes, no logro entender el mecanismo. ¿Sería por la neuropatía diabética? Claro, el paciente diabético lo que tiene es un trastorno del sistema autonómico, ¿no? Hay como una desregulación de su sistema, del equilibrio del sistema simpático y parasimpático. Entonces, esa disautonomía, ¿no? Porque su sistema simpático y parasimpático no están en equilibrio, hace que tenga muchas manifestaciones, no solo intestinales, ¿no? Que son pacientes que pueden tener gastroparesia y retención gástrica, como hemos visto cuando vimos síndrome pilórico, que son pacientes que pueden tener, por eso mismo tienen esta vejiga neurogénica, ¿no? Por los trastornos autonómicos propios del diabético, ¿no? Entonces, ese desequilibrio del simpático y parasimpático son pacientes que tienden más a la hipotensión ortostática, porque tienen un desbalance de regulación entre el sistema simpático y parasimpático. A eso me refiero con sistema nervioso autónomo y con disautonomía, ¿no? ¿Bien? Y Profe, cuando hablamos sí, y otra pregunta, la diarrea ficticia no entendí bien cómo sería. O sea, el paciente dice que bueno, tiene diarrea y realmente no tiene. el paciente relata tener diarrea ahora. Puede tener diarrea, pero vos investigás todas las otras causas de diarrea y no las tiene. ¿Está? No tiene ninguna otra causa de diarrea, ¿sí? Y sin embargo tiene características. O toma medicación porque ya está en tratamiento psiquiátrico o psicológico, o tiene características que vos a través de determinadas consultas, mientras le vas haciendo estudios, notás que tiene ciertas características que son, digamos, te indican un trastorno psicológico. Entonces, por eso te vas orientando de que no es una diarrea orgánica, no es que mienten, ¿sí? Sino que te tenés que tirar más a que cómo vas a enfocar como un enfoque de acompañamiento multidisciplinario, ¿tá? No vas a lograr solamente
a través de una dieta, a través de fármacos, a través de tu acompañamiento, sino vas a tener que buscar un acompañamiento multidisciplinario para poder lograr que salga de la diarrea. ¿Está? Bien. Recuerden, con respecto al síndrome de mala absorción, cuando van a estudiar las causas y a recordar las causas del síndrome de mala absorción, lo que quiero que piensen es, la mala absorción se trata de justamente la absorción inadecuada de nutrientes. ¿Desde cuándo y hasta cuándo? Sigan el camino de la absorción. Y ahí se van a acordar las causas. ¿Y quiénes intervienen en la absorción de los nutrientes? Eso les va a facilitar mucho recordar las causas, más que memorizarlas, ¿no? Porque esto pasa por el déficit de absorción de nutrientes desde que entra el nutriente al enterocito, ¿tá? Con la contribución de las sales biliares, con la contribución de las enzimas pancreáticas, con un buen funcionamiento del intestino delgado, donde se hace la mayor absorción de los nutrientes, hasta que ese nutriente que ha sido absorbido pasa al torrente sanguíneo. Entonces también si hay un trastorno linfático, vascular, que impide el adecuado pasaje del nutriente al torrente sanguíneo, también es una causa de mala absorción. Entonces eso le va a facilitar, es decir, bueno, pero si hay un problema intestino delgado, celiaquía, Crohn, Nespré, enfermedad de Whipple, síndrome de intestino corto, un linfoma intestinal, y lógicamente va a haber un problema de mala absorción. Si hay una insuficiencia de enzimas pancreáticas, va a haber un problema de mala absorción. Si hay algún problema de falta de excreción de sales biliares, es decir, que las sales biliares no se excretan, ya sea por una obstrucción biliar intra o extrahepática. Y acá está presentado. Entonces deduzco las causas. Pero traten de razonar así, de hacer ese recorrido de la absorción de los nutrientes, digo, para facilitar y no tener que memorizar todas las causas de mala absorción, como vimos acá. ¿Está? Si uno va pensando en ese recorrido y va pensando en quiénes intervienen en la mala absorción, es más fácil recordar las causas. ¿Está? Acá está hablando ya del paso, ¿no? Trastorno de los linfáticos intestinales, del paso de los nutrientes a la circulación sanguínea, ¿está? Entonces tengan en cuenta esto. Y para terminar, bueno, estos pacientes con mala absorción tienen esteatorrea, diarrea crónica, pueden tener pérdida de peso, pero si uno piensa, un paciente con mala absorción, globalmente, ¿qué tiene como manifestaciones clínicas? Por un lado, las manifestaciones propias de la mala absorción, fundamentalmente que esteatorrea, diarrea crónica, distensión abdominal, flatulencia, pérdida de peso. Por otro lado, ¿qué tiene? Las manifestaciones propias de la enfermedad que causa el síndrome de mala absorción. Entonces pienso en las causas y digo, estas manifestaciones corresponden a la enfermedad de Whipple. Acá el problema de la mala absorción está en el intestino delgado. ¿Bien? Y por otro lado, que tienen manifestaciones propias de los déficits nutricionales, lógicamente a medida que pasa el tiempo va mostrando en distintos órganos, la piel, los ojos, los huesos, la deficiencia, la sangre, lo que sea, la deficiencia nutricional en el paciente. ¿Está? Esto es lo que dice acá, ¿no? El síndrome de mala absorción tiene estas características globales. Y si hablo de las deficiencias nutricionales, y podrá tener, esto es propio de la mala absorción, podrá tener lositis, quelitis, estomatitis, podrá tener dolor óseo. Esto depende del déficit de vitaminas, de ácido fólico, en el caso de los dolores óseos, déficit de absorción de vitamina D o del calcio, ¿está? Por mala absorción de calcio y magnesio, pestañas y parestesias, un paciente que puede tener hemorragia, por deficiencia de vitamina K,
y por lo tanto deficiencia de los factores de coagulación que son K-dependientes, podrá tener neuropatía periférica por déficit de vitaminas del complejo B, y así sucesivamente las manifestaciones de los déficits nutricionales de los pacientes. ¿Está? Profesora, Sí. una duda. La clínica de la persona que tiene esta diarrea por esta síndrome de mala absorción depende mucho de la causa, ¿no? Por ejemplo, la esteatogéica que tiene ahí como clínica sería más para cuando secreta bilis, ¿no? Porque no hay la emulsificación de la grasa, etc. En general, todo paciente que tenga mala absorción de grasas va a tener esteatorrea. Sí, pero ¿Ah? para tener la mala absorción de grasa sería más que no tener una buena secreción de bilis, ¿no? O tiene muchas otras causas. No, porque si tiene una mala absorción de causa de intestino delgado, también va a tener esteatorrea. Comprendo, mas si tiene solo una motilidad aumentada, Ah, no, si también. tiene no, si vos hablas de diarrea crónica por trastorno de la motilidad, no tiene mala absorción. ¿Está? Tiene una absorción disminuida, si vos querés, porque el tránsito está acelerado, puede ser. ¿Está? Pero vos ahí ya tenés la orientación de la enfermedad de base, porque decís, bueno, es un hipertiroideo. Trato la enfermedad de base, va a desaparecer la diarrea. ¿Se entiende? Sí, gracias. La mala absorción propia sería, por ejemplo, un paciente que le hace una resección intestinal. ¿Tá? Entonces el paciente queda con un síndrome de intestino corto. Ahí se produce mala absorción, no porque hay un trastorno de la motilidad intestinal, pero sí hay un tránsito más acelerado. Porque al tener el intestino más corto, el alimento no tiene el tiempo suficiente para absorberse. Pero la consecuencia es mala absorción. No es por trastorno de la motilidad. ¿Entienden? Todo síndrome de mala absorción tiene esteatorrea, flatulencia, pérdida de peso, todo eso es común a la mala absorción. ¿Está? ¿Sí? Bien. Y después tenés algunos datos orientativos de la enfermedad de base y todas las manifestaciones de las deficiencias nutricionales que estuvimos mencionando. Muy bien. No me voy a meter, y si bien estaba en el PowerPoint, yo corregí un poco esto en la clase del doctor Dombina, no es que corregí, sino que lo saqué. ¿Por qué? Porque a nivel de este año, de cognitividad, digamos, de semiología, no vamos a entrar en exámenes complementarios en general, salvo alguna excepción, tipo hígado. ¿Está? Los estudios complementarios ustedes van a agregar y a estudiar fundamentalmente metodología diagnóstica, que son estudios complementarios de laboratorio y imágenes, van a entrar en quinto año con eso. Entonces, lo que acá tenemos que profundizar en la primera parte, que es todo lo que sea anamnesis y examen físico, bien aprendido. Y después, lo otro se agrega en quinto. Salvo alguna situación especial donde, como les digo, en hígado, este año sí vamos a hablar de hepatograma normal y patológico. Y guarda con esto, porque muchas veces pasa, en los exámenes finales me ha pasado, de hablar de hepatograma y no saben qué elementos tiene un hepatograma normal. ¿Está? Y no puede ser que un médico no sepa qué tiene un hepatograma normal. ¿Bien? Y cuáles pueden ser sus alteraciones, por supuesto, porque si no, no podrá utilizarlo como examen complementario de su paciente con una hepatopatía. ¿Bien? Así que atentos. Bueno, buen fin de semana estudiando mucho semiología para que podamos hacer en conjunto, desarrollar estos casos clínicos y espero que sea un ejercicio provechoso para todos nosotros. ¿Está? Bien, bueno, les despido entonces. Profe, una pregunta. Sí.
Entonces los casos nos va a dar usted. No, los casos ¿Cierto? los buscan ustedes. Dentro de, van a ver en plataforma que les puse la orientación en general, van a ver la lista de temas de que pueden buscar un caso de cada uno de estos que van a ver ahí. ¿Está? O sea que puedo sacar de algún libro, de, no sé, por ejemplo, a la gente que tiene casos, los puedo sacar de ahí, no hay problema. Sí, o de internet. En internet vos buscar un caso de colecistitis y encontrás millones. ¿Está? No entren a ningún caso complejo, ¿eh? No vayan a buscar un tema complejo porque no estamos en ese nivel cognitivo como para desmenuzar, no. La idea es avanzar en el interrogatorio bien hecho y en la aplicación de la semiotecnia adecuada a eso. Ahí estamos, en ese paso. Muy importante, por cierto. ¿Está? Pero a eso nos vamos a enfocar. ¿Está? Fíjense en el teórico de dolor abdominal, que les voy a subir a plataforma. Ahí tienen todos los dolores abdominales, tienen abdomen agudo, tienen peritonitis, tienen colicistitis, cólico renal, diverticulitis, tienen para hacerse una fiesta de casos clínicos donde buscar. Una fiesta, digo, en el buen sentido nuestro, aprendizaje, ¿no? No para que lo tengan los pacientes ni los tengamos nosotros, ¿no? Entendamos bien que no es bueno estar enfermo de ninguna enfermedad, ¿no? Si usted pudiera, ¿está? Bien. Así que nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene. Buen trabajo y buen estudio. Y buen fin de semana. Professor, uma pergunta posso fazer? ¿Cómo no? Permisso? Uma dúvida em relação ao abdômen agudo. Eu estava estudando e passando os casos e todas as situações possíveis. E pensando em la guardia depois, dia de manhã, se tem como poner como hipótese diagnóstica abdômen agudo com uma ou duas opções, por exemplo, eu não tenho exames complementares no primeiro momento. Eu tenho que fazer a história clínica do paciente. E eu tenho um abdômen agudo, mas a definição específica de qual é a síndrome que está ocorrendo com o paciente, eu não tenho na certeza. Como eu posso poner na história clínica, ao desfecho da história clínica, a hipótese diagnóstica? Abdômen agudo, de causa desconocida. Es muy raro que sea de causa desconocida, ¿eh? Y es muy raro que no tengas que tomar una conducta, ojo. Porque es un cuadro agudo, como vos lo vas diciendo. Entonces vos tenés que pensar ante un abdomen agudo. Hay, digamos, grupos de abdomen agudo. Estoy frente a un abdomen agudo oclusivo. Oclusivo quiere decir ilio, ¿tá? Obstrucción intestinal. Estoy frente a abdomen agudo hemorrágico, ¿tá? Tu paciente tuvo un accidente, puede tener un hemoperitoneo, ¿tá? O una paciente que te dice que está embarazada y tiene una ruptura de embarazo, de un embarazo que fue ectópico. Bueno, pero ahí vas a tener datos del examen físico, ¿o no? ¿Tá? Estoy entre un abdomen agudo perforativo, entonces el paciente me dice que tenía una úlcera y de golpe viene con un abdomen agudo. Fíjate en el teórico, en el contenido teórico que le subo el dolor abdominal. Ahí están las principales causas o grupos de abdomen agudo. Es muy difícil que con la anamnesis y el examen físico vos te quedes sin poder catalogar tu abdomen agudo. Es más, que vos digas, ¿este abdomen agudo es quirúrgico o es médico? Y eso te va a dar el interrogatorio y el examen físico. Porque si es quirúrgico, vas a tener que llamar al cirujano y a veces urgentemente. Y si es médico, no más vale que no le llame al cirujano porque te va a sacar corriendo. Como médico burro, ¿viste? Ojo, ¿está? Entonces hay que, esas decisiones siempre, vos vas a poder catalogar a través de la anamnesis y el examen físico si lo hiciste bien, y a lo mejor con un mínimo examen complementario, como una radiografía de tórax, como una, en el caso del hemoperitoneo, con una radiografía de abdomen simple para un hilio obstructivo, vas a poder catalogar tu abdomen agudo y tomar una conducta.
No te vas a quedar. Hay algunos casos de origen desconocido muy raros. La mayoría de las veces podemos ponerle nombre y apellido al abdomen agudo. Te recomiendo leer, no porque lo haya hecho yo, le puse algunos condimentos de abdomen agudo a ese PowerPoint que le subo del Hospital Italiano. O sea que con eso estoy referenciándome a una bibliografía seria. En general, no pongo en mi PowerPoint nada que sea, no sea una referencia seria, chicos. ¿Está? Bien. Bueno, nos vemos entonces. Chao, chao. Gracias.